Soy el profesor Iván Chaverri. Mi área de trabajo en la Escuela Superior de Educación Física en los últimos años ha sido el área de gimnasia, tanto el taller como las asignaturas que se refieren a ello, aunque muchos años también trabajé como asesor, profesor de prácticas y toda la serie de actividades, planeación, incluso voleibol me ha tocado, recreación. A veces la escuela no da todo eso, o al menos la escuela formal, ¿no? La escuela de la vida o lo que has ido desarrollando en el camino, eso es lo que a veces te ayuda, ¿no? Y volveríamos a lo que comenzamos, la vocación. ¿Cómo se forma la vocación? Se forma, la traes. Ese es lo curioso, ¿no? O lo que a veces no nos metemos. Esa va a la frase que les decía en gimnasia, Chimal, como se ven, me vi mejor. Y como me veo, no se verá. Pero la intención era eso, ¿no? Y el que logre superarlo, pues me da mucho gusto, porque el papel del maestro es que el alumno supere al maestro. Hay personas que no solo destacan por lo que hacen, sino por la forma en la que piensan. El día de hoy tenemos un invitado muy especial para mí, una persona que la verdad me parece sumamente interesante, tiene una trayectoria que la verdad es increíble. Ya platiqué con él hace rato y bueno, hay muchos temas que abordar. El día de hoy estamos aquí con Chaverri, un placer tenerlo aquí. Si puedes compartirnos quién eres, qué haces. Gracias, Chimal. Pues ya me anunciaste, soy el profesor Iván Chaverri. Mi área de trabajo en la Escuela Superior de Educación Física en los últimos años ha sido el área de gimnasia, tanto el taller como las asignaturas que se refieren a ello, aunque muchos años también trabajé como asesor, profesor de prácticas y toda la serie de actividades, planeación, incluso voleibol me ha tocado, recreación, muchas actividades que pues la escuela te solicita y que a veces es importante apoyarlos, ¿no? Y también un gusto, ¿no? Un gusto poder trabajar en todas esas asignaturas. También en el inicio de mi momento profesional en la ESEF, cuando llego acá, pues trabajé de asistencia a la subdirección académica y en servicios generales. Entonces también tenemos mucho conocimiento, mucho trabajo sobre el área académica, pero también sobre el área de infraestructura de la escuela. Okay. Entonces sí pasaste por toda la matrícula de la SEP, prácticamente toda la malla curricular. No toda, pero sí bastante amplia, ¿no? Y te digo, y aparte el área de servicios, Sí. que es algo que normalmente los docentes no ven, ¿no? Nos quedamos mucho en lo académico, pero en la cuestión del contacto con los trabajadores, de las reparaciones, del uso de las instalaciones y todo eso, poco nos toca ver, pero es un área súper importante y con mucho gusto Sí, trabajé en porque es esa lo que área. mantiene a la escuela, ¿no? De alguna manera. ¿Y cómo fue que entraste a esa parte de ahí de la infraestructura y todo eso? Pues bueno, eso se referiría, Chimal, principalmente a mi ingreso Okay. aquí a la escuela. Con gusto, con orgullo, tal vez lo tengo que decir. Yo no solicité entrar a la escuela, sino me llaman. El que fue en su momento uno de mis profesores, si no es que el más, pero bueno, siempre he tenido muy buenos profesores, o tuve muy buenos profesores, pero uno de ellos que simpatía, admiración, su trabajo, fue como que me llevaba muy bien con él, era el subdirector en ese momento, pues duró muchos años de subdirector administrativo, el profesor Arturo Villafuerte. Y entonces en algún día, de manera azarosa, nos encontramos y platicando, pues me- se ve la necesidad, me dice, oye, Iván, pues, te quiero conmigo, necesito que alguien sea pues mi brazo derecho y Sí. trabajar ahí en la subdirección. Yo estaba en básica y pues, él me solicita mi comisión, entró con él y sí, fue una labor, un proyecto muy fuerte y la verdad una labor durísima en la escuela, pero que aprendí a conocer la escuela, aprendí, hice mucho, ¿no? Fue muchos desvelos, mucha labor, muchos eventos, teníamos muchísimos eventos, pero de esa manera es mi ingreso a Okay. la escuela y al ser directo con la subdirección administrativa, que esa fue la pregunta, Sí. entró a apoyar al profesor en toda esa área administrativa de la escuela, ¿no? Sí. Así es, chido. Está interesante porque yo creo que muchos pensaríamos que entraste aquí directamente por la convocatoria, ¿no? Profesor de educación física de aquí. Sí, no, no hay. No había casi convocatorias, sí, llegó a haber, pero casi no había. Dígase lo que se diga, en muchos tiempos la mayoría entraba con una recomendación. Okay. Una recomendación que puede ser muy buena o no, ¿verdad? Cuando te recomiendan, como en mi caso, un profesor que lo que te trae es verdaderamente a trabajar,
porque conoce Ajá, lo que exacto. has hecho Por mérito, anteriormente, ¿no? por Más que nada. méritos, pues vale la pena, ¿no? Y por tu capacidad. Cuando entras recomendado porque es el hijo de profes o el Sí, conocido, el y nepotismo, ¿no? porque nepotismo, justamente el nepotismo, o simplemente, eh, sí, yo creo que la palabra más correcta sería el nepotismo, y entonces con la intención de que llega a un buen lugar para que se la pase bien, no, pues es terrible, ¿no? Y eso lo vemos diariamente, no en la ESEF, ¿eh? En todos los sitios, en Sí, todos los lugares. Sí, no, no, yo tuve otra oportunidad y otro exacto. gusto, por eso me veo en esas partes, lo veo como una forma distinta, ¿no? Sí, sí, Sí. tienes razón, fue diferente. ¿Y en qué año entraste cuando fue eso? 2004, 2004. O sea, ya, ya llevas aquí 20, un- 21 años. exactamente, 21 años y ya me voy de jubilación. ¿Y ya tan rápido? Ya 35 Bueno, años, sí, ya. 34 de servicio. De servicio. Ajá. Y Vámonos. la edad suficiente, 59, la edad suficiente ¿Tienes para, 59? ajá, para ya ¿Cómo crees? poderme retirar chima. Y entonces sí hay que Sí. hacer otras cosas. Ujú. Sí, No es sé, súper joven. te Sí, agradezco. sí, Te sí. agradezco, pero cuando lo ves Ajá. al revés, Sí. no es tan joven. Cuando ya Entonces, dices de 60, casi 60, 60, ¿cuántos años vivirías hasta los 80? Bien, no lo sé, ¿no? sí. La cuenta es regresiva, Ah, entonces. bueno, ujú. Sí, sí, sí. Pero te agradezco, Chimel. No, porque sí, o sea, también conocemos personas, no sé, 60 años que ya dan más el gatazo para allá que para acá, ¿no? Sí, sí. Somos de educación física, siempre Oye, echamos el y choro. ajá, es lo que hablábamos, o sea, el ejercicio cómo se impacta en tu salud, ¿no? Es una variable muy importante y en educación física tal vez exageramos, pero creemos que la actividad física pues, nos ayuda en una buena calidad de vida. La verdad es que son más variables, sin embargo, para nosotros es como lo fundamental, ¿no? Lo que queremos, creemos o a veces queremos querer, ¿no? Que Exacto. nos ayuda. Sí, Sí. bueno. Y ahora quisiera hablar de cómo fue que entra en ti la vocación de enseñar. Porque estudiaste aquí en la SEP, ¿no? Quiero pensar. Sí, claro. ¿Sí? Ajá. ¿Desde dónde inició esa vocación que dijiste, quiero ser profesor de educación física? ¿O cómo fue la Yo, historia? bueno, sí, tienes razón, es interesante, ¿no? Porque a veces en la vocación, o puedes tener la vocación, o tienes varias líneas de vocación. Yo me enfrenté a eso, ¿no? Tuve varias líneas. Yo creo que la que me invita a entrar al área de pedagogía, al área de la enseñanza, es justamente la cuestión deportiva, ¿no? Desde niño fui, por mis padres, fui llevado mucho a la actividad física, específicamente en gimnasia. Pues desde los 4 o 5 años, o desde antes, ¿no? Porque Ujú. desde chiquito mi papá ya nos tenía unas paralelas, nos tenía Ok. Sí, sí. anillos, nos tenía colchones, viga, ¿no? Desde que nací, ¿no? Ujú. Casi, casi desde que nací. Entonces, como que eso te lleva a la intención o a un pensamiento desde lo deportivo, Sí. ¿no? De lo tal vez competitivo, pero sí lo deportivo, pero después ingresas a lo competitivo, ya de los 4 o 5 años a la gimnasia. Y mis maestros no necesariamente venían de educación física, más bien eran la época de los entrenadores empíricos, pero que te van llevando a pensar que, como el ejemplo que ellos te dan y que son tu ejemplo, también mi padre un gran ejemplo en la cuestión deportiva, entonces, como que lo traes. No era una intención, ¿no? Sí, Tenía ya es otro como movimiento. nato, ¿no? Sí, 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 lo tienes presente todo el tiempo. Y entonces, pues sí, vas creciendo, tú enseñas así de la manera que acá también hacemos nuestras inferencias, ¿no? Y así la manera de Vygotsky, ¿no? Tú que eres el que sabes un poquito más, Sí, le enseñas al que no enséñale. sabe tanto, Ujú. ahí mismo, eh, con los compañeros, posteriormente eres más joven y vas creciendo, y también, ¿no? Las actividades que vas ingresando te permite como ir asumiendo roles de entrenador, ¿no? No de una forma formal, ¿no? Sí. Informalmente empiezas a hacerla como de entrenador, empiezas a replicar lo que tú sabes en otros, y como que te das cuenta que funciona, ¿no? Y te das cuenta además de los resultados. Ya, pero no fue mi primera intención, ¿no? Tuve Sí. varias otras, pero también la vida y el destino a veces te lleva a lo que va a ser, te guste, ¿no? A mí Exacto. finalmente, pues ya, estoy en la parte final de mi profesión ¿Hace cuánto? profesional. Desde los 4 ya sabías. Ujú. Ya Tenía empezó. como la Ajá, idea, sí, ¿no? Ya tenía empezaba como la tu. idea, y también, pues, a lo mejor tienes otras, pero la vida te limita, ¿no? Ujú. También dices, no, pues yo quería ser, por ejemplo, en mi caso, ¿no? En algún Sí, momento, biólogo, marino y utilizar ahí oceanografía, sí, pero cuando ves los recursos, cuando ves dónde tiene que ser, cuando ves que no tienes esa posibilidad, eres muy claro y dices, no, eso no, y me dedico a otra cosa, ¿no? sí. Entonces, sí, llego a la escuela,
feliz, ¿no? No, no le hice como mi primera opción era tener economía política, iba para economía política. Súper En la UNAM, distintas. súper distintas, pero también dentro de las asignaturas de la ESEF, como asesor, como profesor de observación de prácticas docentes, como parte de las cuestiones sociales que lleva la educación, hay como partes que son símiles, ¿no? Son símiles y es interesante. Pero tenía yo el pase automático ya y, en fin, Sí, hay sí. más historia que es difícil en estos ¿El pase momentos. automático para qué? ¿Para la UNAM Para de la UNAM y economía? eso. Ok. Pero antes de eso, pues nomás por gusto hice el examen aquí en la escuela, y sin más ni más, sin estudiarle ni nada, Sí, sí. nomás por el gusto, que eran épocas de 4 días de exámenes, examen físico, Ajá. académico, psicológico, este, eran Sí, complejos sí, en sí. aquellos días. Pero yo llego y ingreso, ¿no? Así Ujú. inmediatamente, sexto lugar de ingreso, Sí, que nada, decíamos del ego, primeritos. ¿no? Ajá, sí. Sexto Ujú. lugar de ingreso, primero de egreso. Sí. Entonces, Primero creo, de egreso. primero de ¿Fuiste el primero ingreso, de tu generación? el primero de mi generación. Ujú. Entonces, creo que finalmente el destino me llevó a Sí. lo mío, ¿no? No puedo dejar de pensar que finalmente hice lo que me gusta. Pude hacer otras cosas, hice otras cosas en el camino, pero no, finalmente, al final de mis 30 y tantos de Ujú. servicio y ya mi jubilación, pues soy feliz, ¿no? Exacto, es lo que te decía, te ves feliz y los que fuimos tus alumnos sabemos que te entregas al trabajo, o sea, tienes esa disposición a enseñar y pues eso está padrísimo. Es que también la generación ya es bien distinta, ¿no? De los jóvenes de hoy. O sea, ya los intereses son otros, la cultura es otra, los hábitos. También yo creo que eso influye mucho. Yo creo que hemos comentado, digo, finalmente cambia, ¿no? Son variaciones. Que sea tan distinto, no son tan distintos. Pero por supuesto que sí, la cuestión es contextual, la cuestión económica ha cambiado el tipo, los chavos gastan más hoy, la cultura actual o el interés actual es el gasto, ¿no? La liberación económica tiende al gasto. Que quieras ser por lo que tienes y no ser por lo que haces, ¿no? Esa es la gran diferencia. Y sí, ahora es Sí. muy marcado, ¿no? Gran comercialismo. Sí. Y ese es un dilema, creo, ahora con la profesión, porque pues ya no salimos con plaza. Y la plaza yo creo que ya no puede ser tu primera opción. O sea, ya tienes que empezar a construir algo desde antes. Así es. Pero también el mismo dilema es que en todas las demás profesiones estás igual. Sí. Entonces, dices, ok, no le entro porque no voy a tener plaza. Pero ¿cuál otro estudio que tenga plaza? Y entonces no existe. Entonces sigue habiendo un gran descontrol al respecto, ¿no? Pero sí es sí, por eso ha bajado la dinámica, ha bajado la matrícula, no la matrícula, perdón, ha bajado la cantidad de aspirantes. Después llegan acá y también por el tipo de asignaturas y también por tal vez que no sea tan complicado, pues en la cuestión física o deportiva también no ves los chicos de antes, ¿no? Sí. Aunque existen, ¿eh? Es la época de los extremos, de los muy hábiles y de unos que no dan una, de los que son muy buenos en la cuestión cognitiva y los que no. Estamos en una época como de mucho extremo. La escuela tiene esos grandes extremos. Sí. Chavos fuertes, muy fuertes, ¿no? Y otros que no dan una y entonces nos complica mucho el cómo enseñar, ¿no? Sí. ¿Has encontrado ya estrategias para poder de alguna manera democratizar el conocimiento? No me gusta hablar mucho de la democratización, porque si habláramos de la democratización, pues sería lo que decide la mayoría o cómo está la mayoría. Más bien es diferenciar y tratar de darle al que tiene mucho o al que tiene mucha capacidad, apoyarlo. Y al que no, pues sí, el que le falta todo, el que tiene Ujú. sobrepeso, el que tiene torpeza motriz, también tratar de apoyarlo a que suba un poco más. ¿No? Entonces, eso es como un foco. En Sí. mi caso es un foco. No, o sea, me gusta, intento, que no es fácil, no se puede, no necesariamente lo logra uno, pero al que ya tiene las capacidades, el desarrollo motor, antecedentes deportivos, tratar de que continúe, ¿no? O al menos no detenerlo, Chiva. Sí. Eso también Eso. es importante. Y al otro, y sí, seguramente como hay una cantidad fuerte de chicos que no tienen las capacidades bien desarrolladas o Ujú. desarrollo motor no desarrollado, pues de repente te tienes a dedicar mucho a ellos. Sí. Pero hay que tratar de a cada uno, la idea esta también educativa de a cada uno apoyarle en el máximo desarrollo de sus potenciales, ¿no? Que también es una bonita palabra, pero Ujú. difícil. Pero es Sí, la que sí. tenemos que hacer los Sí, maestros. de que Deberíamos.
Sí, lo que dices, ¿no? Debería de ser así, Sí, equilibrarlo. sí, Porque sí. si hay uno que otro docente que como que se le va la onda y quiere entrenar, ¿no? Se pierde, no sé, tal vez mi perspectiva, pero pierde un poquito el enfoque de lo que es la materia. Así es. Es complejo y finalmente puede haber una asignatura o los propósitos, eh, lo que tienes que dar, pero cada docente lo da como es, como lo que ha vivido, lo que es la Exacto. persona. Y eso cambia. Eso, tenemos 4 docentes, 5 docentes de gimnasia, ¿no? Y cada uno, aunque, bueno, en el lado de gimnasia somos, como tenemos formación de la gimnasia, finalmente los elementos los damos, damos los mismos elementos. La forma es la que a veces cambia, o varía, tiene sus variaciones, no cambia totalmente, pero tiene variaciones, ¿no? Yo lo doy de un estilo, otro profe de otra manera, tenemos, cada uno tenemos nuestra creencia porque es lo que somos. Y enseñamos bien o mal, también enseñamos lo que somos. Y ustedes van a hacer eso también. Sí. Eso es lo duro, ¿no? Y yo creo que por eso es importante que dentro de nuestra formación nos preparemos con todas las herramientas, ¿no? Y tener un criterio amplio en el que vamos a permitir que entre en nuestra vida. Formación personal, profesional, con todos los elementos que puedas, pues, y lo enriquezcas es lo mejor. Pero sí, a veces la escuela no da todo eso, o al menos la escuela formal, ¿no? La escuela de la vida o lo que ha Ujú. sido desarrollado en el camino, eso es lo que a veces te ayuda, ¿no? Y volveríamos a lo que comenzamos, la vocación. ¿Cómo se forma la vocación? Se forma, la traes. Ese es lo curioso, ¿no? O lo que a veces no nos metemos, nuestros aspectos. Sí, eso hace mucha diferencia en el docente. Así es. Aunque no quiere decir que no por eso no tengan herramientas o no Ujú. te prepares, ¿no? Sí, No te exacto. prepares con la pedagogía, con la didáctica. Ay, perdón. Ya no les damos esas asignaturas. Ya no, ahora son jueguitos, juegos. Sí, ya cambia, ¿no? Es otro enfoque diferente. No nos encantará a lo mejor algunos o algunas cosas, ¿no? Pero pues es lo que se va dando en cada momento y pues, a veces no podemos, ¿no? Tendríamos que verlo como una forma estoica, ¿no? Lo que Sí, sí podemos exacto. cambiar, Ujú. pues hagamos lo que sí podemos y lo que no, actuemos sobre lo que podemos y lo que no, pues continuar, ¿no? Sí, Y ahorita es muy complejo cambiar o ver que no te gustan, ¿no? Ciertas formas en que se da la educación física, pero este, pues puedes hacerlo, ¿no? Uno a través de sus asignaturas y de tu forma, pues también sí. vas llevándola como puedes. Pero sí es lo difícil la vocación. Exacto. Y ahorita que hablábamos de esto, me interesa cómo es tu filosofía de vida o cómo fue, porque me parece que eres una persona que siempre trató de informarse, de mantenerse actualizado, ¿no? ¿Qué filosofía de vida llevaste o llevas? Yo creo que no puedes tener bueno, ya cuando lo preguntas, una filosofía así como tal cual pura, o sea, hablando de los pensadores y de los filósofos, no. Yo me acercaría más obviamente, a la idea estoica, ¿no? Y del esfuerzo, o sea, se me educó y tal vez lo deportivo lo reforzó. Siempre había que sobresalir, siempre había que llegar al máximo, siempre te tenías que entregar, ¿no? Creo que eso fue muy bueno. Por supuesto que de repente no, ¿eh? De repente hay aspectos que ese estrés, esa cuestión de la perfección, no ayuda, pero en general, así como lo dices, no como una filosofía, sino como un estilo, me gustó, o sea, me sigue gustando, ¿no? Y lo vas llevando. Tiene las características para ello, entonces con más razón habrá quienes no lo puedan llevar. Pero en algún momento sí, yo sí estoy a favor del esfuerzo, sí estoy, creo que es importante también sobresalir, creo que también es importante de alguna forma diferenciarse, ¿no? No ser como todos iguales, O ¿no? sea, si Y él se no creo nota. tanto en esa igualdad. Creo que más bien en la cuestión sí selectiva hasta cierto momento. Y eso que a veces no lo soy en clase, tú lo Ajá. sabes. Sí, sí. Pero de alguna forma sí entiendo que no somos iguales. Y entiendo que también el esfuerzo es distinto en cada uno. Pero también me gusta favorecer a los que se esfuerzan mucho, como apoyar a los que no tienen tantos recursos, ¿no? Ujú. O sea, creo que eso es muy importante, ¿no? En la vida. Parece ser que de repente bajo los paradigmas educativos actuales, no es importante ser el mejor, no es importante ganar. Lo que importa es divertirse. Ujú. Importan las dos cosas, ¿no? Y si puedes ganar, pues, y si tienes las características y tienes la preparación, finalmente lo observamos aquí mismo en la escuela, ¿no? También las plazas, las becas al desempeño y todo.
Es una Es que competencia. son competencias. Eso sí, siempre como debe ser, incluso en lo deportivo, ¿no? Lo que te decía lo deportivo, una competencia bien dirigida, una competencia con respeto, respetar al adversario, ¿no? También reconocer al adversario, que es algo que a veces se nos olvida. Hay que reconocer que también hay personas más fuertes, más hábiles, más inteligentes. También tenemos que subordinarnos. Así como debes aprender a mandar, también debes aprender a subordinarte. Y eso a veces es difícil. Sí, lo que del ego igual, ¿no? Que es como Uf, reconocer que alguien es mejor que yo. yo No llegué sé. aquí con mi ego, con gran ego, ¿no? Y llegué aquí y me di cuenta que no, que mi ego no era tan grande, que había muchos con más ego que yo. Ahora el ego debe estar Sí, respaldado, ¿no? sí, exacto, sí. Pero sí me pasó, ¿eh? No, no, sí, sí me pasó, señora. El niño, en primer lugar de generación, el niño Sí. competitivo, ¿no? Buenos lugares. Mi gimnasia siempre fue a nivel nacional, ¿no? Ok. Para ser campeón nacional, en fin, ¿no? Todas esas cosas. Entonces, desde chico lo tienes, no tanto me lo forjan. Lo tienes. ¿Cómo ser también lo que no eres? Volveríamos al ser, ¿no? El ser es importante y eres lo que eres. Entonces, ¿cómo modificarlo, ¿no? Y a veces también cómo darse cuenta cuáles son las cuestiones que no están bien. Eso es complejo y eso es madurez. Sí. No estoy seguro que todavía la tenga, Chimán. Sí, yo creo que no, todavía Pero estoy en nos ese divertimos proceso. mucho en Sí, eso. porque también por algo que me interesó mucho que ahorita dije, bueno, son varias cosas, pero lo que hablábamos de este estilo de vida del esfuerzo, ¿no? Hay otro profesor que igual me decía que esa filosofía del esfuerzo constante, pero llega un punto en el que ya es tanto que como que te estancas, ¿no? Quieres más y más y más y a veces te vuelves muy perfeccionista y nada de lo que te gusta, nada de lo que haces te gusta, ¿no? ¿Cómo lidiaste con eso? ¿Cómo lo lograste equilibrar? Pues va de la misma vida, ¿no? Te va la vida y el estudio, ¿no? Las dos cosas. Tienes que estudiar lo que dijiste en un momento, la cuestión filosófica. Tienes que, vale la pena, ¿no? Meterse en los autores, vale la pena en estudiar qué se ha visto. Y entonces, para que te des cuenta un poquito, ¿no? La frase del yo solo sé que no sé nada. Entonces, pero que se basa en saber que has llegado a un punto de conocimiento fuerte o un punto, en nuestro caso, de desarrollo fuerte y de repente dices, híjole, sé un montón, pero pero volteo al mundo o volteo arriba y me doy cuenta que todavía me falta mucho más que conocer. Esa es la parte como también darse cuenta importante para eh, no lidiar, sino conocerte hasta dónde son tus límites. Eso es muy, muy bueno como analogías en el deporte y yo no lo separaría, ¿no? O sea, es tu vida. Una parte fuerte de mi vida fue el montañismo, ¿no? Y me dediqué al montañismo a nivel fuerte también, a nivel alto. Entonces, llega un punto en que no puedes avanzar más. Sí, las piernas Las ya, piernas, la altura, los días, mente la también. dificultad del trabajo. Se habla mucho de la mente, que siempre fue un trabajo que así como lo mencionas, me traté de meter en ello, la cuestión psicológica del deportista. Entonces, te das cuenta que, bueno, no es la mente, es todo junto, ¿no? Una serie de factores que te llevan unos más que otros, pero que te detienen, ¿no? Que ya dices, hasta ahí, pero no en la frustración, no llegar a la frustración, Sí, sino llegar al entendimiento. Y tenemos nuestros límites, todos tenemos nuestros límites, ¿no? No debes limitarte, no debes decir hasta aquí quedo, pero también debes tener muy claro hasta dónde puedes llegar. Entonces, es eso como lo complejo en el sí, equilibrio. Pero te enseña, ¿no? Por ejemplo, todos los deportes, pero el montañismo, por ejemplo, sí, es muy claro en decirte, diría alguno de los maestros de montaña que tuve, ujú, ¿no? La montaña decide, tú no exacto, decides a dónde llegas, sí, la montaña decide, y la vida misma, es otra analogía, decide hasta dónde puedes, ¿no? Obviamente hay que luchar, sí, también dejarte llevar, porque, ay, no, ya no puedo más, o no, no lo sé, no, hay que también luchar, ¿no? sí, Esa es la parte, pero también hay que entenderse, si no lo logras, pues hay que entender que también pierdes, ¿no? La vida es eso, no habría ganadores si no hubiera perdedores, son los dualismos que existen, Chima. sí. No, eso está, o sea, esa analogía de la montaña me encantó porque sí es Ujú, cierto, igual Nietzsche en algún libro lo dice, ¿no? O sea, ¿por qué subimos montañas si nadie nos obliga? Y ujú, habla de esa, la ley del esfuerzo, ¿no? Dice, pues ujú. que porque nadie te obliga, tú lo vas a hacer, para destacar también, para probarte a ti mismo tus límites, hasta dónde puedes llegar. El superhombre, ¿no? El Y el superhombre, el superhombre nihilismo, no es la intención de
como Superman, ¿no? La versión capitalista o la versión Ujú. gringa del Superman. No, el superhombre es el hombre que se supera a sí mismo, el hombre que día a día trabaja el día a día, comprende más, se estudia para lograr ser mejor, ¿no? Y pues, también llegarías a una situación de que ese mismo superhombre pues, se acaba ahí y habrá que ver hasta dónde más, ¿no? Sí. Pero sí, esa es la intención de la idea de Nietzsche en el superhombre, ¿no? Sí, que, bueno, no recuerdo cuál es el libro donde menciona el superhombre, pero que cuando llega, sale de su caverna, ¿no? Y que llega a la sociedad, pues todos lo rechazan y es de, no, pues, ¿quién es este, no? Sí, Y sí. así no, yo creo que así le puede pasar a las personas que tienen esta ley del esfuerzo, que luego los pueden hacer a un lado, ¿no? Puede ser a lo mejor por envidia o porque no los quieran, no sé. Claro, al no Sí. ser, con lo que decía hace rato de la democracia, al no ser de las mayorías, Ujú. o sea, al no ser el Del grupo rebaño, de ¿no? la Pues igual manada del Nietzsche lo rebaño, dice, dice ajá. Nietzsche, al no ser del rebaño, por supuesto, tanto de un extremo como del otro, pues justamente eres extraño, Ujú. eres diferente, ¿no? O sea, al no ser del montón, pues claro que te diferencias, pero justamente, bueno, estos extremos son los interesantes en la vida, ¿no? No quiero decir que el ser normal, Sí, tampoco sea pues, malo, ¿no? Ajá. ¿no? Pero bueno, también habrá que entender, y por eso te decía cuando decías de la democracia, Ujú. no por la decisión de las mayorías a veces sea la mejor, ¿no? Sí. Entonces sí, 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 esos grandes esfuerzos y eso que nos extendemos en los que son más capaces, incluso sus grandes crisis puede ser, Sí, pero es pero como te llegó a pasar, ¿no? Alguna crisis de, o sea, ¿cómo quitó este sentimiento de, como de impotencia hasta cierto punto, ¿no? sí, 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 tal vez en el gran ego pues también hay un desprecio, ¿no? A los otros. Sí, no sé. Si llegas, sí, sí, está bien, ¿no? Pero yo creo que no me ha pasado. Fíjate que he Sí, tenido una crisis fuerte, eso no, todavía no. lo No digo. puedo decir que tenga alguna. Ujú. Todavía, por suerte, no, no. Y bueno, la forma que vas viviendo. Es la gran belleza de la filosofía, ¿no? Exacto. Que si vas haciendo tus interpretaciones, pues, dices, ok, por ahí voy, Sí, tomar lo por que ahí tú voy. quieras, ¿no? Pero también Nietzsche todo creo que nunca ha habido alguien que lo interprete tal vez como él lo pensó, ¿no? Creo que es de los filósofos que son más incomprendidos de alguna manera. Todos No los sé, filósofos todos, o han sido sea, incomprendidos, Chiva, en ciertos momentos, al ujú. menos que sean filósofos los que estamos hablando, ¿no? Ya Sí, sí, los filósofos de moda y de bestseller, bueno, ese es otro asunto. ya son otros filósofos, ajá. Sí, sí. Pero en esa búsqueda Ujú. del por qué, Sí, del más allá, de ver qué existe, del cuestionamiento, pues obviamente es muy hermoso, pero llega el momento en que sí, pasó. sí. Hasta dónde puedo llegar. Y también, yo creo que sí, tal vez esta cuestión de las frustraciones se pueden dar, pero no son tu culpa. Entender que a veces es la cuestión ambiental, la cuestión del contexto. No, o sea, ¿hasta dónde podría llegar a ser el mejor deportista si no tenía becas, no tenía apoyo? Eh, mis entrenadores eran muy buenos, pero también tenían sus limitaciones, ¿no? El estudio, ¿no? Cuando éramos niños aplicados, pues hubiera sido más aplicado, si hubiera Ujú. tenido todavía mejores maestros, menos cantidad, siempre grupos de 30 40 50 ¿no? Sí, De tu grupo, ¿no? Entonces sí sería, ¿qué hubiera pasado, no? ¿Qué hubiera pasado exacto. si hubiera podido estar en una escuela con tutores verdaderamente capacitados y se hubieran dedicado? Digo, son cosas que a lo mejor en esa frustración pude haber hecho, ¿no? Pero por lo que hay que entender por qué no. Y saber que has hecho lo mejor Con lo que en cada tuviste. momento con lo que Exacto. tuviste, ¿no? Y también saber que de repente tuviste Ujú. por Tropiezo, algunas por ejemplo. cosas no hiciste lo que debías, ¿no? Sí. Sí hay que entenderlo y reconocerlo. Eso es lo complicado, ¿no? O sea, Tiene sus complejidades ahí, sí, sí, así es, es una chiva. autoflagelación ahí. Es una palabra. Dice autor, ¿por qué no? Sí, por ejemplo, yo quisiera que mis alumnos avanzados que tuve los hubiera podido llevar más allá, ¿no? Más allá, pero tampoco ya tenía los elementos del tiempo para poderlo hacer. Sí, ¿Qué más que? Y después ellos mismos. También ya no, a ver, ¿por qué no se quedan 2 horas más conmigo? A ver, porque exacto. no pueden, tienen que trabajar, tienen que resolver situaciones, tienen que hacer las tareas absurdas que dejan muchas otras asignaturas, o sea, usar su tiempo en ello, ¿no? A veces no tienen la preparación sí, psicológica, mental para decir, o la tranquilidad de su casa para decir, lo puedo hacer, hacer lo que puedo. Y bueno,
Esas son las tal vez problemas que dices, ojalá hubiera hecho más. Pero no, mira, estar en esta escuela, estar en lo Sí, que te gusta, estar en la Escuela Superior de Educación Física con todas las instalaciones, con todo eso, aunque están limitados en muchas cosas, ya quisieran en otros lugares tener todo lo que tenemos aquí para hacer todo lo que queremos. Yo llego aquí, sí, llego a listo, entrenar, sí, tengo correr, mi gimnasio, halterofilia, tengo mi sí. pista, Ujú, después doy la asignatura que me gusta, después sí, tengo que hacer las cosas que no me gustan, ¿no? Todas las cuestiones administrativas, de ujú, papeleo, en fin, después llego y tengo mi taller, después tengo sí, vestidores, tengo agua caliente, no, no, realmente además yo soy de los pocos, ¿no? De ese poco sector de los maestros de educación física en general, que tiene esa gran oportunidad de ejercer bellísimamente, ¿no? Es el sí. paraíso. Sueño La dorado, CEP, ¿no? Me decía un la profe. CEP es el paraíso, ¿no? La Sí, CEP sí, es el el paraíso, Edén. es el Edén, ¿no? Tienes alumnos que quieren trabajar, muchos no, pero tienes una cantidad de alumnos que desea también seguir el paso de ser docentes. Entonces, tienes tus discípulos, ¿no? Casi, casi Ujú, hablando de los filosóficos. exacto, sí. Así, mis alumnos se llamaban los grupos de asesoría, eran mis peripatéticos, eran mis olímpicos, Sí, sí, sí. eran mis estoicos, ¿no? Así les nombraba Platónicos, mis, ¿no? ajá, así les decía mis, estos eran los nombres de mis grupos de asesorados, ¿no? Y Ok. entonces tienes a tus discípulos que los vas llevando, ¿no? Sí, tal Para cual. llegar y terminen la carrera de la mejor forma. Sí. Cada uno al máximo que puede. Algunos los titulaba así Ujú, como si sí. por piedad, ¿no? Regañadientes. Sí, Sí. y que a lo mejor también hice mal, ¿no? Titulé algunos que a lo mejor no debiesen haberse terminado, Título. pero también una parte de mira, comencé con 10 o con 11 y con todos termino. Sí, Esa es una parte sí. ruda que a Que veces, esa sí titulo, me pero no tendría que cuestionar. ejerzas, porfa, ¿no? Sí, esos son los que me tendría que cuestionar, que a lo mejor hubo quienes no debía haber titulado, no, pero en mi espíritu no, mi espíritu nunca dejé a uno, ¿no? Sí, Son enseñanzas también de mis exacto. anteriores maestros, que eso podría cuestionar, ¿no? Y y bueno, esa es como esa parte difícil, ¿no? Sí. Pero también tengo alumnos que han sido tal vez incluso mejores trabajos que lo que yo pude haber hecho con ellos, ¿no? Uno depende del trabajo de ustedes. Y entonces tengo uno que otro alumno que puedo decir es más inteligente que yo. Y fíjate, en mi ego, Ujú. que yo diga es más inteligente que yo ese chavo, Sí. es interesante, ¿no? Pero bueno, esa va a la frase que les decía en gimnasia, Chimal, como se ven, me vi mejor. Ujú. Y como me veo, no se verá. Sí, sí, sí. Pero la intención era eso, ¿no? Y el que logre superarlo, pues me da mucho gusto, porque el papel del maestro es que el alumno supere al maestro. Esa es como una parte importante. En esa idea de la filosofía Ujú. de vida que comentas, ¿no? Sí, sí. Sí, porque también hay profesores que dicen, no, nadie va a ser mejor que yo. Claro, Te quedas abajo, abajo, abajo. claro, Pero pues sí, sí, ya, sí. ese es otro tipo de profe. Sí, sí, sí. Ujú. Hay de todo. Sí, sí, sí. Pues, Sí, adelante, sí, sí, cortito. profe. Ujú. Sí, sí. Hola, Vale. ¿Qué crees? Bueno, aquí estoy en una pequeña entrevista. Ya estamos de regreso. Vamos a encaminar otra vez la charla a esta parte de tu perfil de la gimnasia, ¿no? Me comentabas hace rato que fuiste campeón nacional. Sí. ¿Cómo fue esa trayectoria? Desde niño, la estimulación hacia la gimnasia fue muy importante por parte de mi papá principalmente. Y aparte, bueno, pues mi madre que estaba atenta de nosotros. Y la gran fortuna, nos tocó una temporada, todavía tal vez los últimos momentos del deporte popular, de que las personas sin grandes ingresos económicos fuertes, fuertes, de alguna manera podían practicar un deporte tan que era la gimnasia. Entonces México tuvo sus momentos de tal manera de que todavía me tocan esos deportivos populares en los cuales puedes practicar la gimnasia, ¿no? Con todas las dificultades, ¿no? Con muchos alumnos, un entrenador para todos, quitar y poner aparatos, ¿no? Porque después viene básquetbol y hay que quitar todos los Sí. aparatos. Ujú. Entonces, pero no dejó de ser una gran fortuna y también en ese camino del destino, como dices, de encontrar un gran entrenador, en mi caso Fernando Guevara, eh, que te va llevando, ¿no? Que vas transitando con él, tus padres que te van llevando, el gran valor de los papás que tienen la oportunidad de darte el dinero, de llevarte a competir, Sí. de arreglarte el uniforme, ¿no? Todos los uniformes, El para sacrificio que todos ellos ustedes, el hacen. sacrificio y la dedicación hacia los hijos, ¿no? Sí. Llegan los eventos
los de primeros, ¿no? Los de deporte, los dual meets, los distritales, los estatales, ¿no? Y llevarte el nacional, bueno, realmente difícil, pero eso lo fui teniendo, gracias a esta situación que te digo de los deportivos populares, que yo les daría el Deportivo Lucero Carranza, el Coyuya, y el otro que duré tantos años, que fue el Pino Suárez, ¿no? En esta zona muy cercana. Ok, sí, sí. Ajá. Y ya cambiaron, ¿no? Después. Entonces, desde ahí, pues, ir ganando los torneos que se daban, compitiendo contra los particulares. Nuestros Ok. competidores principales era el CDI, el Deportivo Israelita. De ahí salían tanto campeones de los niños ricos como Ajá. los populares, que éramos nosotros, ¿no? Sí, sí. Los de la delegación Venustiano Carranza y algunos otros, ¿no? Siempre variaba, pero había buenos equipos. Entonces, pues fue bellísimo. En mi forma también, mi madre con mis hermanos, tres hermanos más, que también los metieron, pero también con un gusto por la gimnasia. También ella se dedica a la gimnasia, ¿no? A la cuestión del jueceo, por la necesidad de tener jueces para los eventos Ujú. pero ella llega a un mejor nivel, mi madre llega a nivel de ser juez internacional de gimnasia, cuando Ok. había solamente dos carnets Sí. para México y los Ujú. daban desde Alemania, y eso ya Sí. llega. Entonces mi vida se movió siempre a través de, o como un factor importante el deportivo de la gimnasia. Y las amistades y los cubanos cuando venían a México, los alemanes cuando venían a México, ahí estaban en casa comiendo tamales, mole y todo, porque pues, Ujú. y es lo interesante que fue, ¿no? Ajá. En esos instantes. Después mi vida me lleva a otra, ¿no? Desde los 15 años yo soy pentanaval, entro al pentatlón naval, que es una onda como deportiva militarizada Ok. por parte de la Marina. ¿Que es como un circuito o algo así? No, pareciese, pero no es un nombre que se le da, como, que también viene del pentatlón universitario militarizado, Ok. que existe, pero desde el lado visto desde la Marina. Y entonces ahí yo empiezo a enseñar, a aprender, pero a enseñar principalmente, aplicando la gimnasia artística a la cuestión de la gimnasia militar. Una gimnasia más aplicada al Ujú. desarrollo de las personas, o en este caso de los militares, para poder solventar obstáculos, ¿no? Que además la gimnasia militar es casi también una de las bases. La gimnasia, la historia de la gimnasia, viene mucho de la cuestión de la gimnasia militar y de Sí. los militares. Entonces me lleva mucho también a ese camino, ¿no? De la gimnasia militar, que en esos días le decíamos el tumbling, que era básicamente la gimnasia en piso, ¿no? Y los saltos de tigre, Ujú. los Sí, bailes, y la las marometa, ¿no? El resortes, luchador. las rodadas de lucha, que Ujú. son muy importantes para una persona en el combate cuerpo a Sí. cuerpo, en el desarrollo de las habilidades y de la agilidad física, las pirámides humanas, que el origen también es militar, ¿no? Desde Ok. solventar, pasar un obstáculo a través Ujú. de una pirámide y Sí. que después se van convirtiendo en, bueno, en formas y un Exacto. poquito así vistosas, Ujú. pero el origen es ese, ¿no? Y entonces lo aprendo, lo entiendo, de tal manera que también en algún momento pues ya me doy de alta en el servicio activo de la Armada de México Ok. y mi tema, o sea, y fui reclutado para dar gimnasia militar, ¿no? ¿Y ahí cuántos años tenías? ¿Ya te habías graduado de aquí de la No, SEP? no, ¿No? fue antes, mucho antes, ¿no? Ahí empecé venta desde los 15 hasta los 17, 18, que nunca lo dejé, ¿no? Y después desde los 19 años, más o menos como hasta los 22, 23 años, estuve trabajando en la Armada como instructor, maestro de esa parte, bueno, y otras cosas, ¿no? Sí. Pero una parte fundamental era la cuestión Estás bien del chavito cuando desarrollo. empezaste a Claro, trabajar. pero es la edad buena. Sí, la Sí, y yo idónea. no lo veía como un trabajo, porque no tenía una necesidad económica. Digo, sí, sí, no venía de Ajá. familia pudiente, Sí. pero no era una necesidad, Sí, que fuera urgente, ¿no? así Algo como así que no trabajamos, vital. no, sino más bien un gusto, ¿no? Un Ok. gusto y se te dio la oportunidad. Y bueno, también la Armada de México me brinda oportunidades de muchos cursos, ¿no? Sí. Por ejemplo, entre ellos tengo el curso básico de paracaidismo, el curso de comando, el curso de buceo táctico, curso de combate. Eh, la verdad, muchos de los sueños que tienes de niño de repente Sí. se me forjaron ahí. Sí Hasta que que. también pasó como lo que dices. Llega un momento en que ya no veo para allá, ya no veo, no he hecho la carrera, Sí. ¿no? Entonces hay un lapso que decido hacer, hago otras cosas, ¿no? Y ese lapso después decido regresar. Yo entro en el límite de edad de la carrera, a los 20, en esa época Ajá. el límite de edad era los 24, y yo 24. entro Ok. justito a los 24
sea, era tu único chance, ¿no? Si no te quedabas no, ya. aquí, bueno, en la UNAM, se hubiera seguido en la Bueno, sí. universidad y hubiera sido feliz también. Ujú. Pero la cuestión de acá, pues también por 23, 24, pues lo intento, a ver si me quedo, ¿no? Sí, Y pues me quedé. Y sí, ya sentía yo que era grande, ¿no? Los 24. sí, Esa es la otra forma de pensamiento exacto. que teníamos, ¿no? Y que Ujú. se tiene, ¿no? Puede ser contexto. Sí, Entonces ya para mí, para los 24, yo ya era grande. Yo ya me sentía viejo. sí, ya. Tenía los 28, ¿no? Sí, Y ahí empezó a ujú. trabajar en educación física, ¿no? Sí. De repente ya tengo casi 60 y Ujú. ya me voy a jubilar. Bien, eso sí nunca lo pensé. Nunca Sí, pensé que iba a llegar a ese... No pensé no. que llegaría a eso, ¿no? O sea, no estaba dentro de tu plan de vida, así que dices, no, No, jubilarme. nunca estaba a llegar a viejo, ¿no? Jubilar, me digo, Sí, no, ¿qué es no, eso, no? Sí. nunca pensé, por ejemplo, me hubiera convenido más seguir en la Armada, o sea, eso Ujú. por una mejor jubilación, mejores prestaciones, pero nunca pensé, sí, eres chavo, así como te sientes adulto, pero realmente en tu pensamiento sigues siendo tan chavo que no crees que vaya a llegar el momento de tu retiro, ¿no? Sí, Y justo estoy en el momento del retiro, ¿no? sí, Es sí, sí. interesante, Ujú. ¿no? Sí, ver esa introspección, ¿no? Que dices, no. Ups. Sí, es como el recuento. Sin querer, Sí, tu entrevista está terminando siendo un recuento sí, de sí. mi vida ¿De qué profesional, ¿no? onda? Entonces, bonito. Te agradezco. Sí. Ujú. Y entonces, o sea, pero entonces esa parte militar, o sea, o sea, tuviste un montón de experiencias entonces, ¿no? Buceo, paracaidismo. Supongo que también te cambiaron el panorama y ver la realidad de otra manera, ¿no? Fíjate que en esta onda de ese deseo de ser, no encontraba qué lograra limitarme, ¿no? No lograba, no, sí, paracaidismo, pero no creas que me fue para, uy, qué padre, ¿no? Montaña. Ese lapso también estuve haciendo montaña en la ¿En el UNAM. mismo lapso fue? No, desde los 17 como hasta igual, en parte de ese lapso fui montañista, ¿no? A ver, Entonces, cuéntanos eso del montañismo. ¿Cómo fue que fue iniciaste? bellísimo, el montañismo fue algo que me llenó, ahí sí pude llegar a mis límites, el montañismo sí, sí me llegó a mis límites, ¿no? Y en Sí. todas las especialidades, ¿no? Alta montaña y cavernas. Yo puedo creer que hice más caverna, o sea, espeleología, Ujú. eh, que por supuesto también alta montaña, que también escalada en roca y también exploración, que era lo que las áreas de montañismo universitario. Pero ahí, en el CCH, estoy usando el CCH, estoy a los 17 años, resulta que también la fortuna, ¿no? O sea, no puedo decir otra cosa, la Sí, sí. fortuna hace que el único CCH que tenga un instructor, un maestro, que era el maestro de química, Antonio Cortés, da montaña, abre un curso, nos da una plática, ahí voy humildemente a ver de qué se trata. Sí. Llego a la plática, no, la plática, ya desde la plática estaba yo, Aquí. así, de aquí soy, ¿no? Sí. De aquí soy. Todo eso que hice, el físico, cuerpo, carrera, aprendí a correr, Ujú. aprendí a entenderme, muchas cosas, ¿no? Y me fueron llevando justamente por el instructor, la calidad o la importancia que tiene tener un buen maestro, un buen instructor, un buen entrenador. Eso es como Sí. crucial, sí, te hace, te cambia, ¿no? Y entonces tuve la suerte de tener a Toño Cortés, me da el curso básico de montañismo, ahí en el CCH, de ahí mismo continúa los técnicos de montaña, que es espeleología, caverna, es exploración, recorridos de larga duración, por distintos elementos geográficos, caverna, también fue maravilloso el trabajo en caverna, la espeleología y la escala de roca. Y la verdad es que ahí tuve maestros, no maestros, maestrazos, ¿no? Sí. De lo mejor que había en ese momento en la UNAM y el montañismo. Y entonces ellos, sí, me llevaron a los límites, en todas las Sí. áreas. Y no digo sobresalí, pero sí, ¿no? Estuve en los representativos de la UNAM en las cuatro áreas, ¿no? Sí. Y entonces realmente sí me llevaron todo lo que pude, ¿no? Y fue fascinante para mí que hasta la fecha Inclusive, sigo realizando sí. situaciones ya no a ese nivel. En la escuela di varios cursos Ujú. sencillísimos, ¿De ¿no? qué? Aquí, ¿Aquí en la sí, escuela? No. aquí en la escuela, Ok. trabajo vertical, ¿no? Los rapeles y Ajá. ascenso. Me llevé alumnos a un sótano, al sótano de Popoca, caverna. Sí, sí, sí. Me llevé a hacerlos montaña, incluso a Iztaccíhuatl, ¿no? O sea, Ok. claro, de una manera educativa y Ujú. progresiva. Sí, sí. O sea, sí hice dos, tres cursos. Todavía este año, los de recreación, el grupo que tuve de recreación les puse sus rapelitos.
¿Le diste recreación tú? Sí, Eso hubiera estado padrísimo. Sí, sí. sí, lo que nunca hubiera pensado yo que soy de deporte, la recreación, Sí, pero juegos, jueguitos. juegos, eso, pero nunca ni juego ni jueguito. Entonces les di un acercamiento también a la cuestión, pedagógicamente hablando, lo hice de Sí. una forma progresiva, para que entendieran los que pudieron, los que quisieron tomar esa manera, hicieron hasta sus rapelitos de una forma, digo, como enseñanza, como No, y educativa. es que es otra área de la educación física. O sea, por ejemplo, igual a mí me encanta el senderismo y toda esta parte. Y inicié un proyecto de una agencia, ¿no? Como de ecosenderismos. Muy bien, Entonces, igual, pues ya reúno gente y los llevo a que conozcan los lugares. muy bien. Es otra Tengo un área. cuate, tengo un alumno, digo, ahora ya, que estuvo en esos cursos conmigo, también se dedicó Iván, algo, tocayo, Ujú. pero también son como guía, ¿no? Sí, A trabajar y llevar exacto. guiadas. Excelente, ¿no? Pues me da mucho gusto. Sí. Me imaginé que estabas en algo de eso, pero no lo había comprobado hasta Sí, no, ahorita. por eso quería saber tu historia, porque Sí, esa sí, etapa, sí. igual me late la, bueno, quisiera empezar a la espeleología, ¿no? Y bueno, más experimentado de buceo, que igual esa es otra cosa Ajá. tremenda. Es muy bonito, pero aún así, ¿no? La montaña me llenó todavía más que buceo, que Sí. Es paracaidismo, que todo. que esa parte del esfuerzo se refleja ahí porque dices, no, pues sí voy a ir, pero ya vas subiendo y te pesa, y dices, no, pues ya cuando te das cuenta llevas 6 horas de pura caminata, Son dos estás días. sus La días, ah, bueno, montaña sí también, son días, son días. Como sé que sí, 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 vas a editar, vamos ajá, sí, sí, platicando y a ver qué pasa con un niña que tenía que ir por llaves y sí, no sí, está. No, la montaña, y también la edad, ¿no? Ya es una edad, los 17 y los 23 tal vez 22. Oye, ¿por qué no pasas? Tienes que tocar, ¿no? ¿Afuera de dónde? Ay, yo por eso ya me preocupé, espérame, voy para allá. no sabía, Ya pero bueno. sabía, ya me Sí, ya estaba lo acá. intuía, mi madre que andas en el montañismo. ¿Has subido el pico? Sí, No soy chivas. ofende, no ofende, sí, sí, No soy chivas. Cuando había nieve, no como ahora. sí, no, ya Cuando está hubo, y sí, seco. di varias guiadas. Básicamente más la ruta sur y la ruta norte, que son las comunes, ¿no? O son las más practicadas, o las viables, ¿no? Ajá, es de posgrado, ¿eh? Sí, pues, Sí, 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 como no. Y Iztaccíhuatl, todavía me tocó la gran fortuna del Popo y del Iztaccíhuatl, por ejemplo, el Popocatépetl. El Popocatépetl nos veían muy mala época en esos días, los maestros, los montañeros viejos en aquella época, porque pues, para nosotros era nuestra montaña de entrenamiento, ¿no? Era sí, llegar en la madrugada, a la hora que llegáramos, subíamos y bajábamos, ¿no? sí. De un solo jalón. No es el gran récord de montaña, pero es bueno. Mi mejor ascenso en el tiempo de ascenso en el Popo, 3 horas, ¿no? De subida. 3 horas. Mínimo de equipo en el Iztaccíhuatl 3 horas y media, ¿no? De ascenso desde La Joya. El pico de Orizaba, pues no, yo creo que nunca, el mejor tiempo habrán sido 4 horas y media, pero Es un buen tiempo, es muy sí. difícil. En esos días era bueno, siempre hubo dos o tres o 20 Ujú. mejores, Sí, y sí. también es cuando aprendes y conoces a otros, tú te sientes el mejor porque ahí montaña es distinto, ¿no? Por la Ujú. cuestión de los retos, de los récords, Sí. y esa cosa es distinto, pero también los tiene. También es deporte, también tiene récords, también tiene sus porcentajes, sus tipos, también tiene todo para definirlo como un deporte. Pero las variantes de clima, las variantes de altura, las variables, eh, no sé, los cambios que se dan barométricos, entre todas las cosas, hacen que no se puede establecer como un récord claro porque hay muchas variables, pero de que existen, existen. Siempre hay la primera ruta, Sí. siempre hay la primera tal, siempre hay subir por esta parte, Ujú. las variantes que hacen, que son más complicadas, Sí, ¿no? sí. Que parece que de repente buscan lo más difícil, ¿no? Ujú. Entonces, no, 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 habría siempre quienes pues sí lo hicieron mejor que uno, pero entre esos niveles también uno hizo sus cosas decentes, ¿no? Sí. Sí, los recorridos grandes, ¿no? Estuve en Bolivia y en Perú, ahí no fueron grandes montañas, pero sí dos o tres Sí, sí, montañitas sí. bonitas, ¿no? Porque a mí ya las hice muy posterior, ¿no? Ujú. Y entonces sí esperábamos las grandes cosas cuando eres chavo, pero ahí la cuestión del dinero sí te limita, Sí. ¿no? Porque qué Irte más al quisiera uno Everest, ir, irte a eso, ajá, pues sí. con qué dinero, ¿no? No, y ir al Ebre está carísimo, ¿no? No, Pues sí. carísimo, y hoy día ya no, bueno, por rutas normales no representa más que un turismo de montaña, con Ujú. sherpas, con oxígeno, con no sé qué. Sí. Hacerlo al estilo alpino es otro asunto. Yes. Pero a la que sí tienes muy fregón aquí, Chima, muy importante es la caverna. Hay que vernos lo. México se le llamó y se sigue, puede tener todavía ese nombre, es el Himalaya de la espeleología.
las cimas con S hacia Ajá. abajo, más profundas, Ujú. pero de las más profundas son en México y fueron, de repente ya no, y de repente se siguen explorando tanto que se espera que tengamos de las más profundas o de las más profundas. Entonces aquí es donde está, en esa parte, en México, en vez de que te vayas al Himalaya, Ujú. Qué mejor, qué... sí, Sí, la y que puedes va. hacer eso. Claro que es Sí, otro es otro, aspecto sí, distinto, no deja de tener los mismos factores de resistencia, de técnica, de constancia, de disciplina, ¿no? Que la sí. alta montaña. Tiene sus características muy especiales la caverna, pero es muy bonita, ¿no? También. No, y es que la naturaleza no perdona errores, o sea, eso es real, no te Sí, puedes claro. Pues equivocar. pues es la vida, Sí, es la naturaleza, pues finalmente es la vida, ¿no? O sea, le hemos quitado un poco la ciudad, pero finalmente es la vida, solamente sobrevive, sí. así como decían, el más fuerte, bueno, el más fuerte, el más hábil y eso, Ujú. es el más adaptable, es el que sobrevive, ¿no? Pero tomando como fuerte es el adaptable. Sí, porque si te cambian las circunstancias y no te adaptas, ahí te quedas. Sí, 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 es complejo. Pero bueno, se han convertido en lugares de turismo, ya todo te Ya, cobran en exacto. todos Sí, lados. eso es lo malo, Ha ¿no? perdido esa cuestión hermosa que Apenas tiene. leía de eso, como, o sea, la montaña ya no es esa prueba de valor, ¿no? De no, oye, no voy a subir. Ya es más, voy a subir para tomarme fotos. Ya es más Y turística. ¿y ¿cómo se llama? Y la pasarela Ah, de sí, de la ropa. mejor ropa, ¿no? Sí, Mira, Mountain Hardwear, ah, North Face, sí, no, ajá, sí. Marmot. Sí, chistes que subas de luz, que te pueden Exacto, sí. sacar bastones. Y sí, ¿no? Sí son importantes, Sí. sí sirven, pero bueno, o sea, en los últimos años de mi vida digo, siempre he querido hacer un montón de cosas, pero Ujú. no, tampoco puede ser tanto. Ya de por sí creo que he hecho muchas cosas Sí, como para todavía, ¿qué más hago, no? Pero por ejemplo, me llegó en esto de los años, sí. empieza a darte cuenta de lo que no había hecho por falta de tiempo, el trabajo de fuerza, ¿no? Donde estuviste invitado también a trabajar ahí en halterofilia y eso. Y teniendo un excelente maestro como el maestro Gilberto. Gilberto, pues entonces yo decía, no, tengo que entrar ahí, tengo que entrar ahí. Un día que por fin me dio tiempo Ujú. y decidí por qué. Porque finalmente la capacidad fundamental que tiene el hombre, el ser humano, hombre, mujer, es la fuerza, Así la es. testosterona, el músculo, lo que te sostiene. Y con los años se va haciendo más necesario esa producción hormonal y todo eso. Entonces digo, no, pues aprender. Costó mucho trabajo. Entre las cosas que me han costado mucho trabajo Ajá. hacer y que no he logrado hacer bien, Ujú. si es halterofilia, por ejemplo. Sí. Y ¿Cuánto tiempo teniendo, llevas que entraste? bueno, bueno, puedo decirte que llevo como 4 años, Ok. pero no tan constantes, Sí, sí. no como debería. Y realmente los resultados para mí fueron buenos, pero deportivamente es cuando te das cuenta de lo que decíamos, la edad. Es Ujú. cuando te das cuenta que ya no respondes como deberías, Sí, sí. pero quieres seguir, ¿no? Pero Ujú. además lo fundamental ya no es hacerlo, aunque tuve un gusto todavía con Gilberto entrar a una demostración o sea, todavía el gusto Sí, de ajá. competir, ¿no? Ujú. Esa cosa que traes todavía de Ese competir, agón, ¿no? sí, el agón, ¿no? De Ujú. quiero competir. Sí, sí, Entonces, sí. que ya no quería, pero que no, que me lanza una de sus demostraciones y me Ok. tomé, y qué gusto, ¿no? Regresar Sí. ahí. Pero que lo más importante es esforzarte en otra área y en este caso algo muy importante para las personas, para los que nos decimos de educación física, Ujú. pues el desarrollo de la fuerza, ¿no? Claro, y no nomás es fuerza. Gilberto, digo, Sí. ya sabes que corremos, ya viste el programa, Sí, también. se Sí, corre, se está hace pesado, gimnasia sí. y se hace fuerza Ujú. y flexibilidad y se hace acondicionamiento, Sí. que es como una educación física, igual que la gimnasia, ¿no? Ujú. Entonces, esta parte de halterofilia ha sido uno de mis últimos Retos. retos, no porque quiera llegar a un nivel deportivo alto, sino más bien a una comprensión del trabajo de fuerza Sí. y a través de tu cuerpo, en este caso de mi cuerpo, ¿no? Ujú. Y la importancia que recibe para mí hacer el trabajo de fuerza, que no debo de dejar. Sí, no. Y más con la sarcopenia, ¿no? Que se empieza a presentar Pues, también. sí, exacto. O Exacto. sea, sabemos todo eso, Sí. pero en educación física somos puro discurso, ¿no? Decimos mil cosas, Sí, pero no pero no hacemos. hacemos deporte o ya nomás caminamos en la pista, ¿no? Sí. O ya nomás, no sé, cualquier cosita. Ujú. O no, verdaderamente hacer educación física, cuando te preguntan el concepto o me preguntan el concepto de educación física, siempre les diré desde hace mucho que es una forma de vida, es mi forma de vida. La educación física le llaman una disciplina pedagógica, es el área. Ok, está bien como concepto, Sí. pero realmente para los educadores físicos la educación física es
tu vida, es tu manera de vivir. Es hacer ejercicio, ¿para qué? ¿Por qué? Porque sabemos que es lo único que tenemos. El movimiento humano, nuestro cuerpo, el desarrollo de nuestro cuerpo, ¿no? Eh, el uso de tu cuerpo, la expresión de tu cuerpo para el ser, ¿no? Para poder llegar y ser, es lo que tenemos. No quiere decir que lo cognitivo no, va junto con lo cognitivo. Para muchos, desde los materialismos, el conocimiento de lo cognitivo o la idea va a surgir del cuerpo. Sería la pelea de los idealistas con los Sí. materialistas. Entonces, eso es lo interesante, ¿no? Es lo interesante. Entonces, ahorita ese gusto en el área de pesas o de Sí. halterofilia está siendo genial, ¿no? No, ahora en eso de la jubilación, pues seguiré regresando a la montaña Sí, o sí. a los niveles. Ujú. Reinhold Messner es uno de los principales montañistas de mi época, el primer Everest sin oxígeno, el primer solitario al Everest Ok. que se hizo, en fin, ¿no? Y él también distingue esas tres fases que son importantes, ¿no? La fase de la conquista, cuando eres joven, chico, Sí. y no es Piaget, que es que aquí, bueno, Ajá. todo es Piaget, ¿no? Sí, No que sí, Piaget no haya sido Vygotsky, de ajá. educación física, ni Vygotsky, ni tengan que ver, pero hacemos unas Sí, sí. analogías así muy a fuerza, ¿no? Ajá. Pero bueno, en este caso también, digo, no es ni filósofo ni nada, es montañista Sí, sí. y bueno, Pero ¿cuáles son las fases escritor. Entonces, entonces? la principal, la primera, la de conquista. Tú quieres llegar en el deporte y conquistar, ser el mejor, ser el primero. Esa es la primera fase. Y sí, soy primero, ¿quién hace mejor tiempo? Quiero subir primero, vas en la montaña con tus 5 compañeros, o 20 cuando eran los cursos de la UNAM, Sí. y quieres llegar primero, que eso, te levantas primero, en los entrenamientos corres, ¿no? Los los maratones, Sí. terminar primero, no ganar el maratón, sino terminar primero de tu grupo, Ujú. digo, a donde uno puede, ¿no? Demostrarte, ¿no? Eso es a través de tu cuerpo, pero la primera idea es ser el mejor, ser el primero, Sí. lo que decíamos al inicio de la entrevista. Ujú. La segunda es la dificultad, esa es con la cuestión de ya no ser el primero, no la conquista per se, sino cómo la haces. Entonces ya quieres la dificultad, quieres algo que te sea más retante, que no más lograrlo lo más rápido, ¿no? Sino buscar una ruta más difícil, buscar algo que no se haya hecho, Sí. irte a un sitio donde no han llegado otros, Ujú. ¿no? Ya empieza una cuestión un poquito más cualitativa, más de calidad, Ujú. ¿no? Esa es la parte y que tiene que ver mucho también con tu mismo cuerpo, Sí. como lo has vivido. Y la tercera es la introspectiva, es como esa parte ya final, lo que hice, pero ahora es un poquito más como disfrutar. Disfrutarla, pero verdaderamente, no Sí. disfrutarla en mi casa viendo la Ajá, sí, televisión sí, no. y con mi cafecito al lado, ¿no? No, es la de disfrutar verdaderamente, la de ver, de sentir, de meterte ya a la montaña, no como una cuestión de conquista o de dificultad, sino ser con ella, estar con ella. No implica que no dejes de querer subir, Sí. de que ya no lo hagas en 3 horas, sino lo hagas en 12 o 8, los ascensos, pero ya más disfrutada, Sí, que lo ya goces, más de ¿no? sentirla, ya más de sentirte dentro de ella, ¿no? Sí, sí, esas como las tres fases que se van dando, que también tiene que ver mucho con la vida, ¿no? Sí. Tu parte Exacto. de poder, ¿cómo te diría? La parte de generar, ¿no? De generar los bienes, de, Ujú. de tener la carrera, pero para poder tener tu casa, tu carro, lo que gustas, ¿no? La familia, en fin, ¿no? Sí. Pues sí, una segunda parte donde te da ya más madurez que dices, bueno, ya tengo esto, pero ya no me quiero matar, pero sí quiero seguir haciendo, pero sin tanto esfuerzo. Exacto, sí. Sí, ya disfrutar la familia, Ya lo que gozar has lo que hecho. construiste, ¿no? Pero al Exacto. final es como el por qué llegué y hice esto, ¿no? El final de tus tiempos es el por qué. ¿Qué me ha llevado, todo esto a qué me ha llevado? Sí. ¿No? Entenderte como un parte de lo que existe. Eso tiene su parte difícil y ni Sí. modo, ¿no? Entender que no somos finitos. Sí, porque Todo lo puede llegar un contrario. punto en esa fase donde dices, no, me faltó hacer esto, ¿no? O hubiera cambiado Nos esto. faltó, Sí. cuando he pensado, me han faltado mil cosas, ¿no? Y eso que ya hiciste un montón. No, si hubiera podido más, ¿no? Si hubiera tenido los medios, pues más. Sí. Pero, no, y no te he contado más, ¿no? Pero finalmente, sí, ¿no? ¿Qué más quisiera haber hecho? Pero, finalmente disfrutar lo que hice, ¿no? Entender que lo que hice, mis viajes, a Sudamérica, mi trabajo, al vivir un rato en Estados Unidos,
Estuve entrenando y creo que hice más entrenamiento militar con Estados Unidos ese año que estuve que lo que estuve acá, ¿no? Pero usé más armas allá, disparé más, sí, sí, entrené más bonito en un año antes de entrar a la ESEF que lo que hice por las posibilidades que tiene México y las posibilidades que tiene O Estados sea, antes de Unidos. entrar a la ESEP, fuiste a Estados Unidos a entrenar. Entré en Marina Ajá, y ESEF, estuve un año, casi un año en Estados Unidos, ¿no? Y entonces ahí ok. estuve con los contrarios a Cuba, con los que habían corrido de Cuba, con los que estaban fuera del régimen, pero Sí. entrenando con ellos, ¿no? Y también después algo equivalente, me toca estar en Cuba, pero ya en un diplomado de alta gestión deportiva Ujú, que se me da, ¿no? ok, Después de haber estudiado aquí sí. y que por solicitud y porque no me tocó lo que yo hubiera querido, me hubiera gustado que me mandaran a Alemania, Sí, sí, sí. pero pues no me mandan a Alemania por situaciones que en ese momento son así, no es muy difícil, pero me mandan a Cuba, ¿no? Y entonces tuve las Las dos dos esferas de perspectivas, Cuba, exacto, sí, sí. los cubanos que odian, los capitalistas que odian el Ajá, comunismo, sí. y los cubanos que estaban en ese momento todavía muy contentos con el comunismo y aprendiendo también de ellos, ¿no? Sí, Aprendiendo de los cubanos también. Entonces, no, más cosas, ¿no? Más sí. cosas, pilotar aviones, me hubiera encantado, ¿verdad? Un día ya me cansé de hacer infantería, ¿no? De estar Ujú, siempre caminando. sí. Habría que ser más tranquilo y volar en avión, ¿no? Ahí sí está muy Sí. difícil. Pero son cosas que quisiera. Sin embargo, también te das cuenta que no es necesario. Te das cuenta que finalmente la esencia, el disfrutar lo que tienes, es lo que sí. Ujú. Sí, es lo que tiene la primera fase es esa, quiero todo, quiero Sí. conquistarlo. Esa ambición Esa de. ambición, Sí. está bien. La ventaja es que lo hiciste. Cuando el problema tal vez sea chisme o los frustraciones cuando no lo hiciste. Y Da cuando, miedo, ¿no? y cuando no te comprendas. Y también digo, llegar y saber que ya no eres mortal, ¿no? Cuando te das cuenta que eres mortal, también es interesante, sabes que vas a llegar al final de tus días y de qué sirvió todo. Las grandes preguntas, ¿no? ¿Por qué estoy aquí? Eso sería lo interesante. Digo, ser maestro te ayuda mucho porque a través, tu trabajo se ve reflejado en tus alumnos. Entonces, como que te da un sentido. Pero finalmente, encontrarle el sentido a la vida es complejo. El por qué está, el por qué soy, por qué hice esto, ¿no? ¿Habrá trascendencia? Esas son las preguntas, ¿no? Exacto, sí. Y bueno, no se contestan, todavía no hay ninguna contestación clara Sí, no, ninguna, y quién sabe si haya, ¿no? y quién sabe si haya. Pero, pues, yo creo que este esfuerzo, lo que hablamos, el Ujú, trabajar en la actividad deportiva, sí. no dudo que haya también en la cuestión cognitiva, en otro tipo de trabajos, labor se haga, pero al menos en el nuestro, como Ujú, que nos da mucho el servir. sí, exacto. Te da un propósito, Ujú, te da un realmente. propósito. El servir a los demás, el tener alumnos, el tener niños. Estuve 12 años en básica, 12 años en básica en todos los niveles, ¿no? Para sentir que lo que has hecho ha valido la pena. No me has preguntado, pero si te Sí, preguntaras cuáles, si ha valido la adelante, pena adelante, sí. finalmente mi carrera en el ESER, no lo sé al 100, pero lo he disfrutado. Yo creo He que ya con eso es disfrutado. suficiente incluso. Ujú. He disfrutado, he tenido buenos alumnos, uno que otro que no tanto, pero en general no, yo podría decir que en general siempre he tenido buenos alumnos, en Sí, general, ¿no? Habrá sí. uno, dos, pero yo te podría decir que son de cinco. Así como, ay, con estos cinco, hice con estos Sí. tres que titulé, no debería haber titulado, pero, pero finalmente mi propósito era lo importante, ¿no? Mi propósito es que terminaran, que tuvieran otra oportunidad en la vida, ¿verdad? Y eso también hace que te sientas a gusto, ¿no? Como Satisfecho. quisiera tener más acá, ¿no? Quisiera, no quieren, me dicen que no me jubile, ¿no? O los alumnos, maestro, que es otro año, ¿no? Ahí ya Sí. la cuestión que quieren que los apoyes, ¿no? Pero también uno tiene sus momentos, ¿no? También ya llegó el momento, siguiente paso, no sé, Pues no vas sé a qué voy a hacer, pero algo haré. gozar ya lo que construiste, ¿no? No creo por ahí tanto, sí, más que gozar, lo que sé, no, ¿qué otra cosa haré? No lo sé. Tengo que Ok. buscar qué define, voy a tratar de definir así como Ujú, delimitación del tema. Tengo que sí, delimitar qué quiero hacer, porque pues, ya estoy en mi última etapa. ¿Qué haré para que de verdad darme? Y que hasta dónde ahora mi cuerpo llegue el momento que ya no pueda hacerlo. Entonces, ¿qué puede hacer mi cuerpo todavía para que verdaderamente siga siendo? sí. No lo sé, Ese trabajo de introspección, ¿no? De conocer no ahora lo tus sé, límites. Cosas. no sé. Estuve a gusto en halterofilia, pero Ujú, también quisiera hacer montaña, pero ya hice.
Entonces creo que ya no va por ahí, pero ¿qué viene? Ajá, ¿no? Es el descubrimiento, ¿no? Y es bonito, yo creo, en parte, ¿no? Saber que sí, Estoy contento, sí, sí, estoy contento. Sí, sí, no, no estoy sufriendo el proceso que viene, ¿no? Creo que es así ajá, como un descubrimiento que viene. Creo que exacto. se me antoja. Se me antoja ver qué, pero no lo sé, ¿eh? Todavía. No lo Ya sé. O sea veremos. que seguiré entrenando aquí un Sí, rato, todavía un en lo año que y dos, encontramos más o que... menos. Sí, Nos encontraremos, mi buen Chimal. así es. Perfecto, profe. Ya para ir cerrando, quisiera hablar antes de un tema, el taller. Que comentabas que tienes un taller, ¿no? ¿De gimnasia? ¿Es el taller de gimnasia? Creí que era como un taller de motos o algo así. No, ¿No? taller de Ah, el taller de gimnasia. gimnasia. Ah, ok. Yo me Ujú. quedé, dije, un taller de motos o algo así, ¿no? No, taller de gimnasia. Pero sí tienes tu moto, ¿no? Ah, Llegué a ver claro. fotos, El sí. Royal Enfield Green. Las Vatos grandotas Green. esas. Es mediana, pero es Ok. modelo como yo, antigua. Sí. Son Es cosas antigua. militares, ¿no? Es como pues es que fue la moto militar de Inglaterra hasta los 50 y Ok. después de la India hasta los 70 Sí. y bueno, ya se hacen producciones civiles y pues sí, cuando un día decido que quiero una moto, pues es así como que Es. y me tardé como un par de años hasta decir qué moto era la que quería Sí. y agarré una como yo, ¿no? El Ok. viejo estilo, ¿no? Lenta, fuerte, Ujú. Pero aguantadoras. que va a aguantar, va con mi estilo, Sí, ¿no? sí, sí. Pero no, y feliz con ella llevo un rato. Eh, y también ha sido muy, ¿no? Muy bueno, ¿eh? Es cuando podrías hacer una tesis de el desarrollo de las perceptivo-motrices a través De la. del uso de la Bicicleta. motocicleta, porque Sí. andas vivo, andas atento, porque si no andas atento, No, ahí quedas, ¿no? sí, Sí, tal sí, cual. sí. Tu cuerpo es el parachoques. Sí, sí, sí. Entonces, el espacio-tiempo, la reacción, todo eso, la anticipación que tienes que hacer en el buen uso, en este Exacto. caso con la motocicleta, también es genial, ¿eh? Así es. Y también te ayuda a que no pierdas Sí, sí, esas te vas características, esas adaptando, exacto. capacidades. Sí, sí, sí. Y es interesante, ¿no? Muy bien. La moto. Una pregunta más que tengo, yo creo que muchos de aquí. Chaverri, el apellido es poco común. ¿Tienes historia de tu apellido? ¿De dónde viene? Sí, bueno, realmente sí, en México son pocos. Mi abuelo es el que comienza en la época revolucionaria y viene de Costa Rica, que a su vez los Chaverri vienen de la zona vasca, vienen de los países libres vascos, que es una zona entre España y Francia, que hasta la fecha no se conforman con pertenecer a España ni a Francia, y entonces siguen como en esa pelea, ¿no? En un tiempo hasta terroristas, los ETAs. Entonces hay una inmigración fuerte, primero a Costa Rica. De Costa Rica el abuelo viene para México en la época postrevolucionaria, gente importante, una persona muy trabajadora, muy interesante, ¿no? Se convierte en el jefe de prensa de gobernación de Calles, escribe varios libros, interesante, ¿no? La historia de los Chaverri. Y sí, en cierto momento, esa forma distinta del apellido, pues también te crea cierta identidad, te da mucha Exacto. identidad por los pocos, y porque además también la abuela fue maestra y su título de maestra fue firmado por Venustiano Carranza, Ok. ajá, ajá, en la época revolucionaria. Entonces tiene como sus partes interesantes, ¿no? Y Sí. bonitas. Pero también al paso de los años, bueno, te das cuenta que sí, el apellido es como padre, tiene sus Sí, cosas es bonitas, fuerte, sí. tener como esa identidad, pero que finalmente lo que hace no es el conjunto de todo, pero tus acciones, La historia que le vas a dar, ¿no? Ese ah, apellido. la das el apellido, pero que eres tú, que no importa tanto el apellido, lo que importa es como tu trabajo, ¿no? Porque además podrán ser Chaverri o Fox o Vega o el apellido que tú quieras, que puede significar mucho, pero lo que significa es la persona, ¿no? Porque habrá otros que también con el mismo apellido y que dices, ay, Sí, sí, no, otro no, Chavarri. no, pero eso le echó a perder el apellido, ¿no? Tal cual, ¿no? Entonces, sí, pero sí es cierto que mi madre, ¿no? Fue internacional Sí. en la gimnasia, todavía por ahí los viejos se acuerdan de la señora Chaverri, ¿no? Terminó siendo más importante la señora Chaverri que los hijos Chaverri, Sí. ¿no? En la gimnasia. Entonces sí es, sí es, interesante, ¿no? Sí, Conocer también, saber tus orígenes es importante. exacto. No te definen al todo,
Sí, te ayudan, es parte, sí, te orienta. pero te orientan, sí, te da una idea, ¿no? Que tú busques también que siga esa buena representación, ¿no? Ujú. Ese buen hombre, pero no es lo fundamental sigue siendo el individuo, Sí, no la persona. sí, sí, estoy totalmente de acuerdo. Sí, 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 ¿qué importa? Finalmente, ¿qué importa cómo te pides? Lo que importa es ¿Qué haces? ¿Quién qué haces, eres? cómo eres, ¿no? Ujú. Exacto. Sí importa la cuestión familiar, sí importa los papás, cómo eliges la pareja, sí importa la educación, todo eso, todo Ujú. es un conjunto, Sí. sí, todo es un conjunto muy interesante, no separar, a veces separar para estudio, Ujú. como lo vemos en la educación, no hacer una taxonomía, pero lo más importante finalmente, ¿qué se logra con todo ello? Y buen chimal. Pues perfecto, profe. Una plática muy bonita, muy interesante. Ahora sí, para ir cerrando y aprovechando que pues ya estás por jubilarte, entrar a esta nueva etapa, ¿algún mensaje que quieras dejar para la comunidad? Este video pues se va a compartir con la ESEF, a quienes pueda llegar. Es tu espacio para que puedas compartir algo que tal vez quisieras hacer. Pues no tengo mucho que pensar, así como qué les puedo dejar a los chicos, ¿no? O qué idea. Eh, no, yo creo que lo que decimos ahorita al final es eso, ¿no? Cada quien debe ser lo que crea que es importante. Lo que pasa es que es fácil decirlo, pero llevar el proceso para lograr ser es complejo, ¿no? O puede ser muy fácil. Habrá las dos opciones. Yo creo que si lo tomara como lo que me ha pasado a mí, de alguna manera hacer lo que te gusta es como lo mejor. Al final, ¿no? Cuando ya tienes que rendir cuentas, hacer lo que te ha gustado, tener frutos de lo que te ha gustado, como que es lo que vale la pena. Entonces, sí, creo que el esfuerzo, la disciplina, buscar mejorar día a día es como muy importante, pero bueno, fue muy importante para mí. Para cada uno será importante el nivel que quiera llegar y hacer. Lo que creo es que sí tienen que hacer cada uno lo que sienta, lo que le guste, lo que tú quieres entrarle a lo de montaña, pues continúa, ¿no? Con ese sueño trata de llegar. Quiero hacer familia, quiero tener hijos, no, también, ser buen padre es fundamental. Yo soy lo que soy gracias en gran parte a mi padre y a mi madre, ¿no? Lo que soy hasta el momento. Quiero ser un buen maestro. También lo que soy ha sido gracias a mis buenos maestros, ¿no? Entonces cada uno encuentra ese camino, ¿no? Encontrar el camino puede ser muy sencillo, pero a veces es igual que la analogía con montaña. Sí, Ese grandes curvas, recovecos, ese sendero complicado, es lo que vale la pena. Ese camino es lo que vale la pena. La cima es una belleza, pero la cima es gracias al camino que hiciste. sí. Hacer un buen disfrute de tu vida y también de la cima o de lo máximo que llegues, ¿no? Ser doctor, ciencias pedagógicas o ciencias del deporte, Ujú. o los ejemplos de maestros de 20 30 años de servicio que siguen con el gusto de dar clases, me encantan, ¿no? Me Sí. encanta, a mí la vida me fue llevando, pero yo era feliz en el patio, ¿no? Muy feliz en el patio, en mi tiempo que estaba en el patio, quería hacer otras cosas, la vida me trajo a estas, casi siempre creí, Chima, que le aposté al caballo perdedor, ¿no? Siempre decía yo le apuesto al Sí. caballo perdedor porque me voy más por el sentimiento que por la razón, ¿no? Y eso que soy muy racional, ¿no? Sí. Pero me refiero, finalmente ganaba lo que me gustaba. Pero creo que tampoco es malo. Creo que ese es un buen camino, ¿no? Pero Así cada es. quien decide, Chima, ¿no? Sí. ¿Qué más quisiera darles consejos? Por eso, como se ven, Chima, bebí Qué mejor. bueno. ¿Cómo Y se como ve? me veo, nunca se verán. Nunca se ve. Sí. Tal Porque cual. cada quien recorre su propio Así camino, es. Chima, esa es la realidad. Es un poquito como impulsarlos, ¿no? Ujú. Y bueno, también a final de cuentas creo que espero haber hecho un buen trabajo. Sé que no, para que haya un maestro debe haber un alumno, ¿no? Y Así hay es. alumnos que logras tener la empatía con ellos. Habrá alumnos que no. Pero bueno, finalmente ha sido estar en las cosas por educación física me ha dado lo que he querido hacer, ¿no? Y Sí. ser. Así que te agradezco mucho la entrevista, Chiva. A usted, profesor, un placer tenerlo aquí, una plática muy padre. Me gustaría hacer una segunda parte en un futuro y que nos cuentes qué has hecho, Ok, cómo si has encontrado ese propósito. pues yo te agradeceré mucho. Sí, aquí tenemos, profe. Gracias, Gracias. Chiva.
Bueno, Y listo.